positivas. Hay que tomar en cuenta que nosotros el suelo lo tenemos que ver como un depósito. Desde ahí parte todo, ver el suelo como un depósito, ¿verdad? En ese depósito, pues, yo puedo guardar agua, humedad aprovechable. Claro, vale la pena mencionar que, por ejemplo, el suelo es como una esponja, tiene una máxima capacidad de retención de humedad. Entonces, para determinar esa máxima capacidad de retención de humedad, lo que nosotros hacemos es que determinamos un porcentaje a capacidad de campo. Entonces, cuando el suelo está a capacidad de campo, es cuando está completo en humedad, lleno, podríamos decir. Y claro, pues también existe un porcentaje de humedad que es como un valor más bajo del suelo. Entonces, esa diferencia de porcentajes, pues al momento de operarlos, como está en esta fórmula, nos da la humedad aprovechable por las plantas, ¿verdad? Es la humedad que las plantas pueden absorber. Claro, alguien va a decir, pero Inge, aquí todavía hay humedad. Sí, pero las plantas ya no tienen esa fuerza para poderla absorber. Lo que a nosotros nos interesa es, pues, esta humedad que está acá, porque es la humedad que las plantas van a absorber, ¿verdad? Entonces, por eso es que sale a colación el dato de porcentaje de capacidad de campo y punto machitez permanente de un suelo, porque nos interesa saber para fines de riego. Otro punto importante es la profundidad radicular del cultivo. Estudios revelan que casi el 70% está en los primeros 2 estratos de 4 posibles que en algún momento lleguemos a tener, por ejemplo, para el estudio radicular de una plantación. Pues solo en los primeros 2 estratos o 2 cuadrantes podríamos encontrar casi el 70% de las raíces. Ahora bien, alguien me va a decir, Inge, en sí, ¿qué es la capacidad de campo? Imagínense que ustedes tienen el suelo y le empiezan a aplicar agua. Cuando el suelo se sature, pues el agua va a empezar a drenar, se va a empezar a ir. Esta agua es agua gravitacional. Pero cuando ya la humedad queda retenida, cuando el suelo tiene su máxima capacidad de retención, esto es capacidad de campo, ¿verdad? Claro, cuando nosotros tenemos un suelo a capacidad de campo, la planta puede absorber bien el agua sin ningún problema. Pero llega un momento que esta agua se va absorbiendo por el agua y se va reduciendo en el suelo. Y llega un momento que esta agua, para poderla absorber por el sistema radicular, necesita más de 15 atmósferas para poderla absorber. ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que ya no puede absorber el agua, aunque todavía exista un poco de esa agua acá en el suelo, ya es agua higroscópica. Agua higroscópica, que es agua como de constitución, que le llaman algunos. Y claro, la planta ya no es capaz de absorberla. Entonces, a ese porcentaje de humedad se le conoce como porcentaje de humedad de punto de machitez permanente. Muy bien, ahora vamos a este otro ejemplo, que quiero que quede claro. Si nosotros tenemos un límite máximo, cuando está al tope nuestro suelo, nuestro depósito, de 42, y nos hablan que hay un límite inferior de 19, ¿de qué humedad dispongo? ¿De qué humedad dispongo, jóvenes? 23, ingeniero. De 23, porque exacto, nosotros vimos una fórmula acá que dice que la humedad aprovechable es capacidad de campo menos punto de machitez permanente. Excelente. 23. Pero hay otro término que se llama umbral de riego. ¿Qué significa eso? El umbral de riego para este cultivo dice que tiene que ser de 35%. Quiere decir que si yo estoy en 42, estoy al tope, estoy lleno. Pero esa humedad empieza a absorberse por la planta y va bajando de 42 a 40, 38, 36. Y cuando llega a 35, activo las alarmas.
¿Y qué tengo que hacer? Regar. Cuando baja, riego para volver a recuperar la humedad. Vuelve a bajar, riego para volver a recuperar la humedad. Vuelve a bajar, riego y recupero. Alguien podría decirme, mire, Inge, usted Ingeniero, puede llegar hasta acá abajo. No siempre. Hay cultivos que son sensibles a la sequía y hay cultivos que son más resistentes. Esto va a depender de estos porcentajes del tipo de suelo y esto dependiendo del tipo de cultivo. ingeniero, Sí. un compañero está pidiendo acceso, que aquel tenía clavos de señal de hace un buen rato. No sé si lo puede aceptar, por favor. ¿Será Pablo Tigris? Sí, él es. Ok. Gracias, Sí. ingeniero. Bueno, entonces, yo les explicaba aquí la fórmula del porcentaje de humedad aprovechable, que era igual a capacidad de campo menos punto de machetez permanente. Algo sencillo. Pero dice también que existe una fórmula para calcular la lámina de humedad aprovechable. Para calcular esa lámina de humedad aprovechable, pues hacemos usos de los valores de capacidad de campo, punto de machetez permanente, densidad aparente y zona radicular. Les coloqué un ejercicio en clase, que estaba la profundidad del estrato, de 0 a 30, 30 a 60 y de 60 a 75. De hecho, dice que el último estrato se consideró de 15 porque la profundidad radicular del cultivo es de 75 centímetros. Y vemos que, por ejemplo, tengo 30 al inicio, 30 en el segundo y 15 en el final. Claro. Hubo alguien que me dijo, mire, ¿y usted en base a qué definió este grosor de estrato? Cuando uno viene, analiza su perfil dependiendo del cultivo, ¿verdad? Aquí está. Bueno, uno tiene que decir, bueno, yo voy a establecer aquí una plantación que va a tener una profundidad de 75 centímetros. Entonces, viene desde acá póngale. Entonces, alguien me va a decir, mire, Inge, para eso hay que hacer un estudio de suelos y hacer una calicata. Porque aquí hay varios horizontes o capas que se logran diferenciar. Y cada capa va a tener una densidad y va a tener valores característicos de capacidad de campo y punto machetez permanente. Entonces, es bueno sacar muestras de cada capa para llevarlas al laboratorio y determinar esas variables. ¿Por qué? Porque después a mí me va a servir para colocar esa información acá. El grosor del estrato y cada una de las variables. Claro, que estamos hablando de estratos uniformes de 30 centímetros cada uno. Entonces, la lámina de humedad aprovechable para el primer estrato de 0 a 30 es capacidad de campo, 28.2, menos el punto de machetez permanente, que es 15.3, partido 100, por el valor de densidad aparente, que es 1.25, por el grosor del estrato. Eso me da 4.84. Eso lo trabajo para los tres estratos. 1, 2 y 3. Aquí aparece desarrollada la fórmula de esa famosa lámina de humedad aprovechable. O sea, ¿qué cantidad de agua tengo que aplicar para poder llevar este suelo de punto de machetez permanente a capacidad de campo? Pero ya expresado en una lámina de riego o una capa. Sumo los tres valores que están acá y me da 11.69. Pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Claro, Muy claro. bien. Hay algo muy importante y es un dato que se le llama déficit permitido de manejo, ¿verdad? El déficit permitido de manejo, vean estas últimas tres líneas, pónganle atención. Dice, de manera general, el DPM varía entre 25 y 80% del agua total disponible. O sea que cuando yo saqué mi diferencia entre capacidad de campo y punto machetez permanente, me dio 23. Entonces dicen los libros que yo puedo usar entre el 25 y 80% de esa humedad. Por ahí está. Pero en el caso de cultivos
que son susceptibles a la sequía tienen que ir de 25 a 40. Y en caso de los cultivos resistentes, de 60 a 80. Aunque muchos dicen que utilizan un valor por medio de DPM del 50%. Vean qué interesante eso. Entonces, cuando nosotros multiplicamos la lámina de humedad aprovechable por el DPM, nos da la lámina de humedad rápidamente aprovechable. O también se le conoce como lámina neta de agua a aplicar. Con esto de lámina de humedad rápidamente aprovechable, es lo mismo. Y resulta de multiplicar el DPM por la lámina de humedad aprovechable. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio y por favor pongan mucha atención. Nos vamos a auxiliar de esta diapositiva. Si yo a ustedes les dijera que tenemos un DPM para este cultivo del 50%, es un DPM del 50%, ¿cómo lo calculamos? Bueno, entonces alguien me puede decir, mire Inge, primero usted tiene que sacar la humedad aprovechable. Saca con esta fórmula. Muy bien. Entonces, si yo aplico esa fórmula son 42 menos 19. Me da 23. Entonces, ese 23 lo multiplico por 0.5. ¿Cuánto me da? 11.5, ingeniero. 11.5. O sea que me está diciendo que mi DPM me está diciendo que de esos 23, únicamente 11.5 puedo consumir. Si yo les preguntara cuál sería mi valor de umbral de riego, ¿cuánto sería? Porque en este caso del ejemplo, puedo consumir 7. 30.5, ingeniero. 30.5. Aquí puedo consumir 7. Entonces, como puedo consumir 11.5, serían 30.5. Cuando la humedad llegue ahí, vuelvo a regar. ¿Me comprenden? Pero eso va a variar dependiendo del cultivo. Muy bien. Como ya tenemos claro eso, vamos a hacer el primer ejercicio. Sí, adelante. Sí, disculpe. Sí. Aquí le habla también. Fíjese que con eso yo tengo un poquito de duda de la lámina neta de riego. Y digamos, si tuviera 35% de déficit de manejo, el permitido de manejo, estaría aplicando, digamos, 42 menos 19, 23 por 35, estaría aplicando 8.05 centímetros de agua, ¿o estoy mal? A ver, mira, pues te comprendí que tenés un DPM de 35. ¿Sí? Así es. Vale, entonces estás usando el ejemplo de esta diapositiva. 42 menos 19 son 23. Así es. ¿Verdad? Va, por 0.35 de tu DPM, ¿cuánto te da? 8.05. 8.05, restáselo a 42. ¿De cuánto es tu umbral de riego? 33.95. 33.95. Llega a ese porcentaje, volvés a regar. ¿Sí? Oh, ya entendí. ¿Estamos claros ahí? Sí, Inge. Ahora bien, Gracias. si yo tengo los datos de este suelo, que es capacidad de campo, 42, punto machitez permanente, tengo densidad aparente, ¿verdad? Tengo el grosor del estrato, puedo calcular la lámina de humedad, aprovecharle que tengo que aplicar en el suelo para poderlo llenar de humedad y poderlo llevar a este porcentaje de humedad. ¿Eso está claro? Sí, gracias. Es esta fórmula que está acá. Muy bien, ahora vamos a hacer los ejercicios. Ahí les va a quedar más clara. Tengo este ejercicio número 1.
Muchos me preguntaron, mire, Inge, pero no me da punto de marchitez permanente, pero sí me da humedad actual. ¿Qué es lo que sucede? Si yo regreso acá, lo que me están pidiendo a mí en el ejercicio es la lámina de humedad aprovechable. Entonces, en este caso, por eso fue que yo les contesté a varios. Si no tienen el porcentaje de humedad a punto de marchitez permanente, usen el porcentaje de humedad actual. Entonces, si yo vengo y salgo de acá y me traigo un Excel, voy a borrar, vamos a ver. Ingeniero, el compañero Miguel Ángel ya le vino la luz y dice si lo puede aceptar, por favor. Muy bien, ahí te lo vamos a aceptar. Gracias. Muy bien, entonces, estos datos de aquí, de grosor, del estrato, de capacidad de campo, de porcentaje de humedad actual y densidad aparente, están aquí en un Excel. De ahorita en la primera clase los trasladamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como no tengo porcentaje de punto de marchitez permanente, tomo el porcentaje que tengo actualmente en mi suelo. Regreso a la diapositiva, a este esquema. Imagínense que ustedes tienen este dato y luego les dan otro dato, un porcentaje de humedad. Puede ser que ese porcentaje de humedad pues, pueda estar aquí abajo de la capacidad de campo, puede estar cerca del porcentaje umbral de riego, puede estar por aquí, de repente un poco arriba del punto de marchitez permanente. Pero entonces, ese diferencial que va a existir entre este porcentaje de humedad que actualmente tenga el suelo con el porcentaje de humedad capacidad de campo, me va a ayudar a determinar la lámina de humedad aprovechable para que este suelo llegue a un 100%. Entonces, lo único que tengo que hacer es introducir la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para calcular la lámina de humedad aprovechable? Capacidad de campo menos humedad actual dividido 100 por la densidad aparente por el grosor. Muy bien, excelente. Entonces, capacidad de campo menos la humedad actual, ¿verdad? Cerramos paréntesis, dividido 100, cerramos paréntesis, ¿verdad? Por grosor por densidad aparente. Por el grosor, muy bien, y por la densidad aparente, que sería, si no estoy mal, F5. Con mayúscula. F5. Ok, entonces, alguien va a decir, Inge, solo copie la fórmula para todo lo demás. Y luego saque la sumatoria y tiene que aplicar 12.69 centímetros para poder llevar este suelo de esta humedad que tiene actualmente a este porcentaje de capacidad de campo. Con eso resolvemos el problema número 1. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Bueno, entonces así es sencillo. Ustedes alguien va a decir, bueno, entonces sí, yo usé este en lugar del porcentaje de humedad punto de marchitez permanente y estamos bien. Bueno, vamos a hacer el problema 2. Aquí va a estar más interesante el asunto. Y van a ver por qué. Voy a quitar este valor. Lo que aparece acá, estos datos que aparecen acá están en la diapositiva. Pero con estos conceptos que nosotros ya vimos, pues definitivamente vamos a tener una mejor idea de lo que se necesita trabajar. Vean ustedes, esta información que está acá es la que aparece en el ejercicio.
Entonces, vean lo interesante. Dice, el cultivo tiene un DPM del 40%. La primera pregunta ¿es necesario aplicar riego o no? Y si es necesario, ¿qué cantidad de agua hay que aplicar? Yo aquí observo que tengo mi límite máximo y mi límite mínimo. Pero alguien fue a muestrear esa área y encontró un porcentaje de humedad. Porcentaje de humedad que está entre el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo. Veamos esta gráfica. Está entre la capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿verdad? Esa humedad. Pero no sabemos si realmente está por abajo o por arriba del umbral de riego. ¿Cómo calculo el umbral de riego? Ustedes ya me lo dijeron hace algunos minutos. El umbral de riego es igual al porcentaje de capacidad de campo menos, abro paréntesis, menos la diferencia que existe entre capacidad de campo menos punto de marchitez permanente, cierro paréntesis, Multiplicado por 0. déficit. ¿Cuánto? 40. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. Eso que está calculando ahorita usted es el que algunas literaturas lo llaman como punto crítico, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Porque aquí lo que estoy haciendo es que estoy sacando la diferencia entre la capacidad de campo, punto marchitez permanente, que me da el porcentaje de humedad aprovechable, y lo multiplico por lo que puedo consumir, o el DPM, el punto crítico, por punto 40. Entonces, esas unidades se las resto al límite superior, que es el porcentaje de humedad capacidad de campo, y me da mi umbral de riego. Si yo regreso a la diapositiva, ustedes mismos me dijeron, 42 menos 19 me da 23, lo multiplico por 0.5, que son 11.5, se lo resto a 42 y me da 30.5. ¿Se recuerdan que me dijeron esto ustedes? Lo mismo, Sí, ingeniero. lo mismo estoy haciendo yo acá, coloque con una fórmula. Entonces, solo la copio. Yo les pregunto, si el límite máximo son 18.2, el límite mínimo 10.1, la humedad actual es 12.1 y el umbral o el límite mínimo que tenía que llegar son 14.96. Pregunto, ¿es necesario regar o aplicar agua en el primer estrato? Sí. Sí, Sí. ingeniero. ¿Y en el segundo? Sí. También. También, ¿Y en ingeniero. el tercero? No. No. No, ingeniero. Alguien podría decirme no porque está arriba, ¿verdad? Pero todavía estamos un poco abajo de la capacidad de campo. Entonces, cuando uno riega, pues inevitablemente el agua va a pasar del primero al segundo y al tercer estrato. Entonces, claro, alguien en algún momento puede decidir no agregar la lámina o de repente sí. Ya es criterio de cada quien. Lo que sí es que al final podríamos decir que sí es necesario regar, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esa lámina de riego? O esa lámina de humedad aprovechable, ¿cómo la calculamos? Bueno, con la Bueno, misma fórmula. o sea, lo que hay que regar en ese momento. Sí, entonces, si yo tengo un límite máximo y un límite actual, pues entonces calculo la lámina de humedad aprovechable. ¿Cómo es? Capacidad de campo menos Capacidad de campo. el porcentaje de humedad actual, cierro paréntesis, partido 100, cierro otra vez paréntesis, por el grosor, diría alguien por ahí, y por, sería H27, que sería la densidad aparente. 2.75. 2.75 para el primer estrato, para el segundo.
Entonces, alguien podría decir, bueno, en estos dos son los únicos que necesito regar. Tengo que aplicar una lámina de 4.04 centímetros, ¿verdad? Pero alguien puede decir, bueno, yo de una vez voy a aprovechar y mejor voy a llevar todo al límite superior. Y voy a regar también, voy a incluir la lámina del tercer estrato, que es 0.56. Entonces, con 4.60 llevo todos los estratos al 100%. Entonces, con esto respondo, ¿verdad? Si es necesario aplicar riego o no, y qué cantidad. ¿Alguna duda hasta acá? Claro, como el agua, Inge. No. Bueno, entonces, vean. El problema 2 podríamos decir que es como que es un poquito el más complicado, podríamos decir, porque el problema 3 ese es más fácil. El problema 3 lo que dice es, veámoslo, calcule la lámina de riego neta. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es introducir la fórmula, ¿verdad? Introducen ustedes la fórmula y calculan la humedad. La humedad aprovechable y luego la multiplican por 0.35 y les da el resultado. Eso dice lámina de riego neta, lámina de humedad rápidamente aprovechable, pongámoslo aquí. Y podemos ponerla aquí, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. De hecho, se lo mencioné. Entonces, es lo que en algún momento hay que calcular con el DPM. Entonces, eso sí les quedaría como Ingeniero, comentario. Sí, adelante, te escucho. una pregunta, disculpe. En el caso de la lámina, de llamarle lámina de humedad aprovechable o ya sea lámina de riego, ¿se pueden usar ambas terminologías? Porque el día de ayer yo estaba consultando una literatura y ellos, cuando se calcula utilizando capacidad de campo y punto de marchitez, es a lo que le llaman lámina de humedad. Y cuando utilizan capacidad de campo y la humedad actual le llaman lámina de riego, pero no sé si... Bueno, te voy a explicar, ¿sí? Mira, pues. Cuando uno viene y calcula la humedad, la lámina de humedad aprovechable, lámina de humedad se puede decir que puede guardarte un suelo o que necesitas aplicarle a un suelo, es cuando tomas en cuenta las variables porcentaje a capacidad de campo y porcentaje a punto de marchitez permanente. O sea que es como cuando yo veo mi depósito, que es el suelo. Tengo un límite máximo, un límite mínimo, ¿verdad? En combinación con la densidad aparente, ¿sí? Y la zona radicular, me pueden dar una lámina que yo puedo guardar, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama lámina de humedad aprovechable. Pero entonces, aquí viene una situación interesante. Cuando yo vengo y tomo en cuenta esos factores, pues tengo en cuenta todo lo que mi suelo puede almacenar, ¿verdad? Entonces te voy a poner el ejemplo como en el caso de un tanque de un vehículo. Tu tanque puede decir, bueno, usted para fulearlo necesita 15 galones, ¿verdad? Pero tiene un déficit permitido del 50%. Entonces venís y dices, bueno, si mi tanque puede guardar 15 galones, pero mi déficit permitido de manejo significa que solamente me puedo gastar 7.5 galones. Por eso es que entonces a esa lámina, a esa lámina de humedad rápidamente aprovechable, ¿sí? Se le calcula multiplicando la LHA por el DPM. Porque no significa que tenés que consumirte todo, sino que únicamente un porcentaje. A eso se le conoce como lámina de humedad rápidamente aprovechable. En una literatura dicen lámina de riego, lámina neta de riego o lámina de riego, que es igual a la lámina de humedad rápidamente aprovechable.
¿Estamos? No sé si está claro eso. Sí, Y si me ingeniero, pudiera, gracias. si me pudiera repetir qué fue lo que viste, qué conceptos son. Ok. Es que yo estaba consultando el libro que utilizan en la FAUSAC, pero me daba cuenta de que cuando hacían ese cálculo de lo que hay que regar, ¿verdad? Pero, o eso de cuando utilizaban capacidad de campo y punto de marchitez, que es lo que usted hizo, es a lo que le llamaban directamente la lámina de humedad, ya sea aprovechable o rápidamente aprovechable, ¿va? Pero cuando hacían todos esos cálculos utilizando capacidad de campo y directamente la humedad actual sin utilizar el punto de marchitez permanente, le llamaban exclusivamente lámina de riego. Lámina de riego, Entonces, sí. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Pero como te digo, o sea, la lámina de riego es igual a la LHA, que sale así, de esta forma, o bien ajá, la lámina de riego, mejor no le pongamos LNR, porque te puedes confundir. Lámina de riego, sí. No, pero la lámina de riego puede ser la LHA, que en teoría es la que uno tiene que manejar, ¿va? La lámina de riego es ajá. igual a la LHRA, que en teoría, si todo marcha bien, tiene que manejar. Pero también la lámina de riego se puede calcular. ¿Sí? Por ejemplo, vamos, con los paréntesis, la capacidad de campo, perdón, menos el porcentaje de la humedad actual, cierro paréntesis, partido 100, cierro paréntesis, o del valor de densidad aparente por la zona radicular, ¿verdad? Entonces también puede calcularse con lo que viste ahí en el libro. Es lo mismo, es la lámina de riego. El punto es que hay que aplicar una cantidad de agua para llevar los estratos a este valor. Y luego cuidar que no bajen de esta humedad. Ok, muchas gracias. Bien. No sé si tienen alguna duda más de esto. ¿Todo está claro? Vamos a guardar esto. Después para el examen. No. Muy bien, entonces estaríamos con ese punto, por favor. Y los espero el día, vamos a ver, el día viernes para la siguiente clase. Que tengan muy buen día y los veo pronto. Se cuidan. Bueno, Inge, Muy bien, bueno, Bueno, ingeniero, muchísimas muy bien.